Dado por llamar Sin Guiones. Mi nombre es Sole Moyano y voy a estar acompañándolos en otro episodio más. En este caso, el segundo episodio de Sin Guiones del Instituto Da Vinci. Y hoy tenemos un programón. No saben lo que es. Vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de un tema espectacular. Tanto o casi igual que el anterior, que la verdad que generó mucho debate, y eso la verdad que estuvo buenísimo y muchos comentarios positivos. Bueno, vamos a hablar del rol del docente en la actualidad, ¿no? Que me parece que está buenísimo para debatirlo y demás. Pero no estoy sola, estoy siempre muy bien acompañada y lo tengo aquí a mi derecha, a mi coequiper, a Dani Delfín. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido al segundo episodio de Sin Guiones. Tremendo, Sole, ¿no? Buenas tardes, días o noches también para toda la gente que nos está viendo. Agradecido de estar una vez más en compañía tuya, Sole, de quien aprendo y mejoro siempre estando al lado tuyo, así que te lo agradezco. Y también a toda la gente que está al otro lado. Yo les te agradecemos todos los comentarios, la buena onda que van tirando, las preguntas que van saliendo, y los invitamos a que nos sigan dejando todo lo que quieran saber, todo lo que quieran hablar de esto que es Sin Guiones y que está armado y pensado para ustedes. Tal cual, y justamente como me diste el pie justo para decirle a todos ustedes que están del otro lado que se pueden comunicar con nosotros. Estamos en la web como institutoldavinci.com, www.institutoldavinci.com, y en Instagram, en Facebook, en TikTok, en LinkedIn nos pueden encontrar como @institutodavinci. Es muy fácil, instituto.davinci. En Facebook estamos como instituto.ldavinci y en TikTok, como suena, ¿no? @institutoldavinci. Da Vinci con C-I, ¿no? Es re fácil, así que nos pueden encontrar en todos lados y la verdad es que la van a pasar muy bien. Además, nos interesa mucho a Dani y a mí que ustedes participen del otro lado a través de las redes sociales, porque es súper importante tener este ida y vuelta, ¿no? Este feedback entre nosotros para saber lo que piensan, para saber cómo recepcionan cada episodio, también para saber de qué temas quieren que hablemos en los siguientes. Así que me parece que está buenísimo. Y siempre vamos mechando con algo que quedó del anterior, y eso la verdad que es muy lindo, ¿no? Ese intercambio, ese feedback que generamos con ustedes. Pero amigo, hoy tenemos un programa muy especial, además, no solo por el tema que vamos a tratar, que me parece que está muy bueno, el rol del docente en la actualidad, sino que además vamos a tener un entrevistado de lujo, ¿no? Tenemos un invitado con quien vamos a compartir la próxima media hora, hablando un poco de todo lo que tiene que ver, obviamente, con el rol del docente, y que además es docente, ¿no? Exacto, puede que muchas personas que están viendo este programa lo conozcan de alguna de las clases que han tomado con él. Claro. Porque él es docente hace algún tiempo ya de Instituto Da Vinci, así que los que puede ser que vean caras conocidas también. Sí, tenés toda la razón del mundo, porque vamos a estar hablando con el licenciado Marcelo Eber, el licenciado en criminalística. Yo ya lo voy anticipando, porque quiero que ustedes que están del otro lado, que ya empezaron a escuchar este episodio, se queden muy atentos, porque hoy no solamente nos van a escuchar y nos van a ver a nosotros dos, sino que también lo van a conocer a Marcelo, que nada, se tomó el tiempo de venir a acompañarnos y charlar con nosotros, charlar con ustedes, aportar un conocimiento más que valedero en toda esta temática, y también digo cómo lo vive él. Pero bueno, a mí me gustaría que empecemos a desentrañar un poco acerca de qué es el rol del docente en la actualidad. Primero, ¿cuál es el rol del docente? ¿Y cuál es el rol del docente en la actualidad? ¿Qué pasa hoy con el profe, no? ¿Y por qué lo digo a esto? De manera genérica, la profesora, profesor, claro, de la señorita, para los chicos que van al primario, ¿no? ¿Viste que dicen señorita? Por ahí confunden, ¿viste? Que a la señorita le dicen mamá. También le tiran ese de mamá a la señorita. Sé que a mí nunca me pasó, por suerte, pero yo tuve muchos compañeros que sí, cuando éramos chiquitos, no sé, íbamos a segundo grado, tercer grado. Confundían y que por ahí mamá, ¿viste? Pero se le escapaba, como que sí, era muy inconsciente, o sea, era muy natural, digamos, se daba, ¿no? Pero sí, es muy cierto lo que decís vos. Así que, bueno, vamos a estar hablando de todo eso, y también digo, este debate me parece que está bueno tratarlo desde este lugar, ¿no? Justamente
hoy con esta irrupción de la IA, de la inteligencia artificial, de la educación no formal que hemos debatido el episodio pasado, correcto, de todo lo que nos está pasando coyunturalmente, ¿no? Y de que por ahí hoy también es más fácil, con esto de la tecnología, ver cada vez más tutoriales. Y fíjate que los tutoriales auspician casi que de profesores, ¿no? En muchos casos. Cumplen ese rol, sí. Aunque la persona que esté enseñando, dictando un curso, quizás no un curso, pero esté explicando algo, no sea necesariamente un profesor o una profesora. Claro. Pero para quienes lo recepcionamos, ya sea desde una receta hasta cualquier otra cosa mucho más específica, lo recepcionamos casi que como un profesor que nos está hablando y nos está enseñando. Y fíjate cómo fue cambiando el rol del docente y cómo me imagino yo que va a seguir cambiando a lo largo de los años. Antes, te hablo de hace, 20, 30 años, la única forma de aprender era ir a alguna institución educativa y el profesor era una figura de autoridad máxima donde el único que tenía todas las respuestas era él o ella. Después el tiempo fue cambiando, ya la época nuestra, hasta el 2010 más o menos, fue la época de la información, donde ya la información se hizo más amena para todo el mundo y todos tienen acceso a la información. Vos buscás en Google, buscás en, en YouTube, buscás en un podcast, buscás donde sea y podríamos decir que se democratizó lo que es la información y el conocimiento. Entonces la figura del docente empieza, no sé si a desplazarse, sino a tomar una nueva función. Y ahora, para complementar lo último que te digo, que estamos hablando de etapas, está la tercera etapa, que es la que vivimos en la actualidad, que es la etapa de la atención. O sea, hoy el desafío del docente no es solamente aprender, conocer, enseñar, sino también poder captar la atención de sus alumnos y que la gente se interese por lo que él está enseñando. Y cómo ha ido cambiando eso, ¿no? Porque la verdad es que, algo que no me quiero olvidar de mencionar es que Dani, yo en la presentación del episodio pasado lo comenté, y creo que vos también cuando empezamos a hablar de esto de la educación formal y no formal, pero Dani también es profe. Entonces, él no solamente va a hablar como un alumno que ha sido, y que uno creo que nunca deja de ser alumno, ¿no? Porque siempre seguimos aprendiendo. Somos eternos aprendices todos. Exactamente. Sino que también habla desde este lugar de la docencia, que lo he encontrado en distintos ámbitos. Primero, como ayudante de cátedra, cuando quizás todavía no se había recibido, ya después cuando se había recibido y recién empezaba a transitar esos primeros momentos, ¿no? de su profesión como tal, y después ya sí dictando una clase en una carrera en el Instituto Da Vinci, en otros lugares, en la universidad también. Así que ya vamos a hablar de eso un poco más a fondo porque me interesa mucho conocer. A mí me encanta, no me sale naturalmente esto de la parte más de la entrevista, pero porque me interesa mucho, me interpela un montón conocer tu experiencia, ¿no? Cómo ha ido mutando. Y además sos de una nueva generación. Entonces también es distinta la recepción de vos en este rol de docente, si se puede llamar así, de profe, que una persona, no sé, que enseña hace 50 años. Realmente ha abierto. Totalmente. Se ha abierto cuando un yo mundo. Era estudiante incluso, viste que vos tenés muchas maneras de estudiar, de repasar. Están los que hacen los resúmenes, están los que subrayan las hojas y están también los que era mi caso, los chicos, mis compañeros me preguntaban, che, ¿y vos llegaste a ver esto? Y yo le decía, sí, ¿me lo podés explicar? Y yo antes de entrar del parcial o antes de rendir el final le decía, mirá, esto es fácil, vos te sentás, lo pensás así, lo analizás así, esto es así, si te preguntan esto, o sea, yo el hecho de tratar de compartir conocimiento, que al final del día enseñar es compartir conocimiento, desde un rol de par, porque éramos todos alumnos, yo les enseñaba, podríamos decir, le compartía algo de conocimiento a mis compañeros y ya desde ese momento siempre me gustó. A mí se me quedaba mucho más el conocimiento cuando yo lo repetía a ellos, a mí me que a veces lo mismo. Que solo leerlo. O sea, es muy loco cómo yo asimilaba el conocimiento. Sí, totalmente. A vos es que a mí me pasaba lo mismo, yo cuando lo explicaba, o sea, de hecho me encantaba eso, poder explicarle a alguien.
así sea, no sé, ponele, mi mamá, le decía, mamá, sentate acá, te quiero explicar tal cosa. Parecía espectacular porque a mí me quedaba mucho más. Pero hay algo que es muy cierto lo que decís, y mirá cómo se da de manera muy natural, ¿no? Hay algunas cosas que, digo, más allá de que exista la carrera y que uno lo estudie y todo, pero se da de manera muy natural. Yo te veo cuando nosotros, porque además le contamos a la gente, Dani y yo trabajamos juntos en todo lo que es la parte de marketing digital. Así que cuando por ahí tenemos reuniones con nuestros clientes, Dani tiene esa forma pero le sale muy natural, o sea, ni siquiera es que está dando una clase ni nada, ni mucho menos. Claro, ¿no? Y te sale realmente de manera como natural, espontánea la pedagogía. Sí, muy lógica, ¿no? Muy, muy normal. Esto de cómo le explicas los temas o cómo sabes dividir en partes, claro. Cómo se va a manejar cierto proyecto, ¿no? Claro. Y entonces ahí, cuando vos estás con el cliente, le vas diciendo, bueno, vamos a hacerlo de esta forma, y he creado un sistema y un método que se llama de tal manera y bla, bla, claro. bla. Y empezás a hacerlo de manera muy dinámica también, porque hay algo que vos percibís muy rápido, y eso me parece espectacular, y ahí es donde quiero entrar. Sí. Es esto de la atención. Te das cuenta muy rápido cuando la persona dejó de escucharte, más allá de que sea una reunión y que está pautada, claro, y que es algo que es obligatorio. Te está digamos, pagando para que vos estés ahí. Totalmente, pero te das cuenta muy rápido en qué momento esa persona se fue, claro, disoció, ¿entendés? A perder. Y automáticamente le buscas esos 3 segundos de nuevo para volver al tema o para cambiar, pero que siga esa atención centrada en el punto al que vos querés llegar, o al que querés ir, o al que estás yendo. Por eso el desafío del docente hoy no es solamente saber mucho de su ciencia, de su disciplina, de su técnica, sino saber cómo comunicarlo de una manera eficiente. Totalmente. Y saber cómo hacer que los alumnos se interesen por lo que él está diciendo. No sé si a alguna de las personas que nos está viendo, o a vos, Sole, te pasó en la secundaria, en la primaria o en la universidad, donde sea, ¿tenés algún profesor o alguna profesora que te encantaba cómo te explicaba las cosas, los ejemplos que te daba? Y el solo hecho de saber que vos tenés clases con esa persona, decir, uy, qué bueno que tengo una clase, y salís siempre contento de esa clase, y porque generás una especie de vínculo con el profesor y la manera que tiene de explicar. Totalmente. Vos sabés que el otro día, mire, esto lo cuento de verdad porque realmente pasó. La semana pasada hablábamos literal la semana pasada, qué loco. Estábamos hablando con mi hermano, estábamos en casa de mi mamá, y nos acordamos porque habíamos tenido 2 profesores en común en la universidad, y 2 profesores que lo amamos. O sea, yo al día de hoy estoy enamorada de esos 2 profesores. Tanto vos como tu hermano lo aman al profesor. Sí, lo amamos. Y creo que toda la católica lo ama. Mirá vos. O sea, no se va a jubilar nunca. De hecho, fue profesor de mi mamá en la universidad, y después fue profesor de nosotros. O sea, se ve que tiene la vocación de la enseñanza. Sí, son 2 personas muy mayores, pero que tienen una cabeza alucinante. O sea, de verdad, capaz que los conoces. Uno es el doctor Carranza, y el otro es Arabia Toledo. Creo que Carranza me suena, pero el otro no me suena. Quizás si los viese y lo veo una foto, capaz que le digo, sí, pues lo crucé por los pasillos de la facultad. Sí, porque de ciencia jurídica lo debes haber cruzado en algún momento. Pero bueno, son eminencias en la facultad. Y de hecho, si en algún momento escuchan este episodio, un beso grande para los 2, los admiro profundamente. Pero son esos profesores que vos decís, che, no importa cuántos años hayan pasado, porque también ahí, eso me gustaría charlarlo. Hay docentes que se van ayornando con el tiempo y docentes que no, pero en este caso no importa cuántos años hayan pasado. De hecho, ellos, su formación primaria no es la docencia, ellos son abogados. Claro. Pero su vocación, sin lugar a dudas, ha sido enseñar, porque es apasionante escucharlos hablar. Y qué loco, qué importante que es eso, porque como alumno, como alumna, te termina generando esas ganas de seguir aprendiendo, de no perderte ninguna clase, y que no importa cuánto durase la clase, vos estabas ahí atento, concentrado, expectante de lo que esa persona te estaba por aportar. Realmente hacía muy valedero. Sí, y tengo otros más, pero bueno, ahora justamente estoy hablando de ellos 2, pero le pasó lo mismo a mi hermano, que podría tranquilamente no haberle sucedido, y en su momento mi mamá también me contaba que ella le pasaba lo mismo, que los
los admiraba muchísimo, ¿no? Por la manera que tenían de enseñar, más allá de todo lo que saben. Sabían transmitir los conceptos, y algunos conceptos eran bastante difíciles o aburridos, entre comillas, si se quiere. Le encontraron la vuelta para hacerlo dinámico, didáctico. Totalmente. Ese es el desafío, creo yo, del docente, y hoy más que nunca, relacionándolo con el tema. Imagínate, hace 10, 15 años, o 20 o 30, no estaba este aparatito que nos vuelve loco a todos, que es el teléfono celular. Dar clases sin tanta distracción con el teléfono celular no es lo mismo. Y no se podía grabar. Mi mamá me contaba que antes... Había grabadores de audio, ponele, pero no te permitían grabar las clases. Ni te dejaban, claro, no. Así que tenías que tomar nota a mano, que hoy parece que es algo arcaico, pero... Te juro, suena como algo de hace años, pero no. Yo hasta hace poco igual tomaba clases y se iba tomando apuntes. Sí, es que para mí los apuntes son re importantes. Y ahí está lo que decís vos, que la persona no pierde el hilo. Y además otra cosa, vos podés saber mucho, incluso como carrera profesional de docente, digo, podés saber muchísimo, pero es re difícil saber comunicarlo. 100%. Es re difícil. Parece una obviedad y como, es re fácil, yo te explico de esto, yo te explico de lo otro. Pero para mí es re vocacional esto es un talento, ¿no? Esto de después lo desarrollás, lo aprendés, todo, ¿no? Se mejora. No es que nada se puede no hacer, digamos. Pero en este caso yo digo, es realmente un talento esto de vos saber cómo transmitir los conceptos. Porque vos podés saber muchísimo, pero de ahí a bajarlo a tierra, a llevarlo a tu audiencia, que además también tenés que saber conocer tu audiencia. Digo, no es lo 100%. Mismo... La clase de chicos de 18 años que están en la universidad en primer año, la clase de adolescentes de 15 años que están en el colegio, no es lo mismo niños de 7 años. Colegas. Exactamente, no sé. Colegas, gente más adulta, gente que va a escuchar una clase de una universidad, otros que no, que en realidad van a aprender un curso simplemente, o que van a una charla informativa, netamente informativa y nada más, y que sabes que no los vas a volver a ver. O sea, digo, hay que saber también tomarle el timing y entender a qué audiencia le vas a hablar. Eso también es otro capítulo que podremos tratar en oratoria, ¿no? Sí. Pero... Bueno, viste que está la frase esa de que no entendés realmente algo hasta que se lo podés explicar a tu abuela de 70 años. Totalmente de acuerdo. Vos te sentás con tu abuela. O a un niño de 5 años. Dicen, claro, son los dos. Bueno, pero hoy los niños nacieron con tanta tecnología que capaz que te entienden un poco más. Pero si querés explicarle, no sé, cómo subir un TikTok a tu abuela o cómo mandar un audio en WhatsApp, vos tenés que ponerte a pensar todas las cosas que ella no te podría entender y tenés que bajarlo a tierra, porque le decís, bueno, abuela, entrá al icono de WhatsApp. Bueno, ¿qué es un icono? ¿Entendés? Como que tenés que retrotraerte todavía más y empezar a explicarlo en un lenguaje tan sencillo que hasta una persona de 70 años que no tiene conocimiento del tema pueda entenderte. Obviamente hay grupos de grupos. Si vos a un colega que sabe más, igual o más que vos, no le podés empezar a explicar cómo sumar, pero también, como vos decís, es importante conocer tu mensaje y la audiencia a la que va ese mensaje. Sí, totalmente. Pero contame vos, ¿cómo fue tu experiencia como docente? O antes de eso, en realidad, lo voy a ordenar un poco más. Okay. Yo quiero que me digas, en realidad, ¿cuál crees vos que hoy es el rol del docente en la actualidad? Digo, ¿cuál es ese rol? Yo pienso que el rol del docente hoy es el de ser como un entrenador o un acompañante más que un docente como lo era en un pasado. O sea, antes había una vereda bien separada entre los alumnos y el docente. Sí, un límite infranqueable, ¿no? Esto de que yo te miro con un respeto increíble. Y está bien marcada la diferencia, alumno allá y profesor acá. Hoy, o docente, o maestro, lo que vos quieras. Antes el profesor hasta, bueno, no sé, no, eso estoy totalmente en contra, pero la gente de antes contaba que los profesores hasta para enseñarte te pegaban, digamos. Sí. Tenían un puntero, te hacían poner los deditos así. O con la regla. O con la regla. Sí, se escuchaba eso en las épocas más... Tampoco tanto tiempo, te digo, ¿no? Pero tenía otro tipo de autoridad. Sí, y los padres no se le paraban al docente a discutirle, a decirle, che, ¿qué le hiciste a mi hijo? Claro, hasta bancaban esas actitudes. Claro. Cosa que hoy no pasa. No, te los denuncian, olvidate. Que esa es otra cosa, que el profesor hoy tiene también el desafío ese de encontrar un límite entre enseñarle algo a un alumno y que lo cancelen por redes sociales o lo denuncien. Bueno, hoy te filman aparte, eso es re loco. Y por ahí te sacan de contexto también, ¿viste? Sí. Entonces es complejo el rol
rol del docente, tanto a nivel de desafíos como lo que él tiene que generar o quiere generar, y las responsabilidades o los cuidados que tiene que tener, sobre todo con el resto de los colegas, el resto de los docentes y el resto de la sociedad. Totalmente de acuerdo. Bueno, te decía esto de que el profesor o el docente tiene que tener un papel de entrenador o de acompañante, más como la figura que tiene un entrenador del gimnasio. Viste que el entrenador del gimnasio no está tan marcada la diferencia de acá del entrenador, acá estoy yo. Él se sienta a tu lado, te dice, sí, esto lo estás haciendo coach, bien, ¿no? Mira, acá la pierna levantala más así o un poquito más abajo, mira, estás encorvando mucho la espalda, o sea... Y se pone más a tu altura aparte. Claro, es más de a par, está más al lado tuyo, te acompaña, te sigue a tu lado y no está en la vereda del frente explicando. Entonces, para mí el docente hoy tiene que empezar a ocupar un rol de ese tipo, y como decimos esto de que hay una sobreinformación, también el docente tiene que decirte, che, esto está bien, esto está mal, esto te lo tengo que confirmar también, porque hay que sacar ese mito de que el profesor tiene todas las respuestas. No por ser docente, maestro y estar hace 30 o 20 años dedicándote a esto, tenés todas las respuestas. Totalmente de acuerdo. Eso es muy real. O sea, hoy pasa que, no pasa hoy, ha pasado siempre, que uno cree que porque al frente tuyo tenés una persona que te está impartiendo una clase o ciertos conocimientos, esa persona tiene voz autorizada para todo y es la única verdad. O sea, y no se puede equivocar. Y lo que te dice es así, es muy taxativo, y en realidad no. Pero porque también nosotros hemos ido cambiando y hoy lo vemos de otra manera. Antes no se veía de esa forma. Al frente, viste, de los chicos, y yo decía, che, pero ¿y si en algún momento me preguntan algo y yo no tengo la respuesta? Voy a quedar re mal, voy a quedar como que soy el peor y voy a perder para siempre la poca autoridad que haya ganado sobre estos chicos. Tal cual, es muy cierto eso. Es que es así. O sea, se da en ese contexto. Es un miedo que se tiene que ir perdiendo. Yo lo fui perdiendo con el tiempo igualmente. Lo que me pasaba era que yo por ahí subestimaba lo que yo sabía, decía no sé nada, y con las preguntas que me hacían los chicos, yo sí sabía responderles o sabía orientarlos para dónde llevarlos al final del día. Y hoy en día ya no me da miedo. Obviamente tampoco te vas a ir a una audiencia que te va a llenar de 100 preguntas y no puedes responder ninguna, es como un extremo, pero estar abierto a que en algún momento te pregunten y vos le digas, mira, eso no lo sé, lo voy a averiguar, pero mientras tanto te puedo ir diciendo esto, y ahí vas allanando el terreno para responder, poniendo al profesor en un rol más de humano y no tanto como la figura de autoridad que era en un pasado. Pero ¿por qué crees que hoy si nos damos ese lugar, nos permitimos como esto de ser más empáticos, más humanos, de decir, che, yo también me puedo equivocar, hay cosas que no puedo saberlas, no tengo por qué saber todo, digo, claro. No soy una máquina, no soy Dios. Y antes eso no pasaba. Antes primero no se le permitía discutirle al profesor bajo ningún punto de vista, y tampoco el profesor se dejaba ser interpelado por su audiencia, ¿no? Por su clase, yo creo por que sus es un alumnos. Poco hasta generacional eso, ¿viste? Que a medida que van pasando los años, las generaciones van cambiando. Nosotros somos parte de una franja generacional que empezó a cuestionarse las cosas y a decir, che, pero ¿por qué esto tiene que ser así? Claro. Lo analizo, lo pienso y digo, no tiene necesariamente que ser así. Yo puedo cambiarlo, o por lo menos me permito dudarlo. Ya las generaciones nuevas vendrán y romperán todo, pero nosotros somos la generación que se sienta y se plantea, che, pero ¿por qué esto es así? ¿Por qué tendría que ser de esta manera? Claro. ¿Necesariamente tiene que hacerse así? Y es algo que creo que generacionalmente es un punto a favor nuestro, y yo no estoy tan a favor, viste que la gente poco más grande dice que esta es la generación de cristal, que todo les molesta. Yo al contrario, yo siento que esta generación, lejos de ser una desventaja, es una fortaleza de esta generación, ser de cristal y ofenderse o molestarse por las cosas porque se plantean realmente qué es lo que molesta, porque antes se los trataba mal y el alumno tenía que quedarse calladito, quietito, llorando, sin hacer nada, traumado. Y no tenía apoyo ni de su familia ni de su profesor, entonces la tenía que comer toda para adentro. Entonces, ¿por qué tenemos que naturalizar todas las cosas? Y no solamente eso, digo, esto de
que hoy se hable más de la salud mental, de que hoy se entienda mucho más esto de lo que le pasa a la persona, digo, desde el niño hasta un adulto, donde no me sentí cómoda con la manera de... Bueno, así como nos acordamos recién de profesores que después de contar a algún profesor tuyo que sea icónico, del cual vos digas qué lindo haber aprendido de este hombre o de esta mujer. Bueno, yo también me ha tocado en la universidad tener profesores que los recuerdo de muy mala manera, muy machistas, con comentarios que hoy serían altamente cancelables. Sí, no a mí, pero sí a una compañera. Lo voy a contar, mira. Contalo, lo voy a contar, pues no voy a dar nombres, pero sí voy a contar. Estábamos en una clase. Mi compañera tenía en ese momento, no sé si usaban esas trabas como de flores, digamos, y la tenía en la cabeza puesta, y ella levanta la mano para hacerle una pregunta y el tipo le responde, el profesor en este caso, le responde, le dice, bueno, sí, me estás interrumpiendo, pero haceme la pregunta, ya ahí de mala manera, ¿no? Como muy canchero. Bueno, entonces le hace la pregunta, qué sé yo, no sé... ¿Por qué el logo de la taza es verde? Estoy tirando cualquier cosa. Y el tipo le dice, ¿te das cuenta? Es que con esa flor en la cabeza y siendo mina no podés preguntar esas boludeces. No. Así. Con esa palabra, así literal. Claro, cancelado. Éramos, no sé, 70 chicos en el aula, 50 chicos, ponele. No, 70 seguro. No hubo uno que no se haya reído. Claro, y ella quedó como el orto. Quedó como la... Se levantó, se fue de la clase, no terminó la clase. Primero se quedó pasmada, sin poder reaccionar, porque... Alto trauma. El tipo o sea, aparte de su profesor, desde el lugar en el que se lo estaba diciendo, un tipo grande, todo, y además la puso en ridículo delante de todo el mundo. Y el resto de la gente, siendo gente de nuestra edad, éramos muy chicos, teníamos, 18 años, 19 años, pero había gente más grande, gente de esa edad, qué sé yo, pero la mayoría chicos. Creo que nadie tomó dimensión. A mí, por ejemplo, yo que participé de esa clase... Claro, ¿qué te produjo a vos? ¿Te hizo asustar? Miedo. Justamente. Me dio miedo. O sea, yo dije, yo no le pregunto en mi vida más. Por más que tenga toda la duda del mundo, no pregunto nada acá. A este ser humano no. Claro. Es más, yo tenía que rendir una oral, el final era una oral, y lo tenía que rendir con él y con otros 3 profesores más. Y yo digo, ¿cómo voy a hacer? Claro. Me va a matar el tipo este acá. O sea, ¿cómo hago? A mí me llega a contestar así, me deja en blanco, por más que sepa muchísimo. Pero es que ya mi cerebro no funciona bien. Ya tenés una mala predisposición antes de ir. ¿Vos sabés que esa chica dejó la carrera? No me digas. No. Sí, fuertísimo. Sí, tristísimo. Mirá, me hiciste acordar, justo hoy, por suerte pensé en lo bueno, no en lo malo, pero ahora hablando de esto, me acuerdo. Digo, y esas son cosas, y no te estoy hablando del colegio, te estoy hablando hace 20 años atrás, o sea, esto pasó, no sé, 10 años atrás, ¿entendés? Un poco más quizás, pero no es tanto tiempo. No, y son cosas que pasaban reciente. Y en una universidad. Bueno, fíjate cómo el docente te puede llegar a impactar tanto la vida. Sí. Por supuesto, esto de que la persona dejó la clase puede estar unido a otras acciones también que hayan pasado en su vida. Claro, no le vamos a atribuir 100% de responsabilidad porque no conocemos tampoco el contexto al 100%, pero que influye y que se podría haber evitado y que debería haber sido lo opuesto. El docente tiene que incentivarte a que vos continúes, tiene que incentivarte a que vos le preguntes, a que levantes la mano. ¿Por qué ser tan y ahí es donde yo digo, eso no es generación de cristal, eso es que está mal, eso es una desubicación. Claro. El tipo no debería nunca haber reaccionado de esa forma, y menos desde bajándola, porque la pregunta que hizo en ese momento mi compañera no estaba mal, era una pregunta muy lógica. Y por más que haya estado mal, no le da derecho a contestarle como le contestó. La barbaridad que le dijo, claro, a ver, no estoy justificando que si la pregunta era tonta la puede tratar así, no, para nada, pero digo, primero, nunca le dijo una pregunta ni desubicada, ni en malos términos, claro, ni que no correspondía a lo que se estaba hablando. Y aunque lo haya hecho, no es la forma, porque se supone que vos tenés que tener las herramientas para saber a quiénes te vas dirigiendo. Bueno, fue algo muy loco. Y yo creo que eso es algo que también está pasando mucho ahora en los colegios con los adolescentes y en las universidades. Creo que empezamos a entender que hay que empezar a
que los docentes tienen otro rol, que es lo que estamos charlando 100%. hoy por hoy, y que los alumnos, y que también los alumnos tienen otro rol. Ya no son los alumnos de hace 20, 30 años atrás, 40 años Claro, atrás. que otro día también podemos hablar de eso. ¿Cuál es el rol del alumno hoy? Claro. En cuanto al respeto, en cuanto a preguntar, en cuanto a, no sé, a todo lo que incluya ser alumno, que todos somos en algún punto alumnos y compartimos conocimiento con otras personas. Entonces son actividades que tenemos que aprender a afianzarlas y aprender a movernos en sociedad actual en la que nos movemos ahora. Tal cual. Bueno, en un ratito nada más va a llegar nuestro invitado de hoy, pero no quiero cerrar este primer bloque de nuestro segundo episodio sin antes saber dos cosas. Primero, ¿qué fue lo más loco que te tocó como profe? ¿Y cómo te sentís en ese rol? Porque sos muy joven además. ¿Y quién fue tu mejor profesor? Me encantaría saberlo. Bueno, lo más loco, una de las cosas más locas que me pasó fue, yo también soy profe de Da Vinci. Tengo Claro, la del posibilidad Instituto Da de Vinci. ser Sí. docente de algunas formaciones del Instituto Da Vinci, así que quizá algunos de los chicos que están viendo esto hayan sido mis alumnos. Les mando un saludo enorme a todos, que Ay, me siempre encanta. he tenido una muy buena relación con todos mis alumnos. Y lo que pasa es que nosotros damos un curso que tiene varios módulos. Y como somos varios docentes, yo doy, por ejemplo, el módulo 1 y otro docente da el módulo 2, otro del módulo 3 y vamos cambiando, rotando. ¿Y qué pasó? Me tocó un grupo que se sintió tan identificado conmigo. Era un grupo muy activo que preguntaba mucho, que me hicieron preguntas personales de qué me gustaba a mí de la carrera. O sea, Sí. siento que se conectaron mucho conmigo, que cuando se enteraron que el segundo módulo no lo daba yo, empezaron a organizar una especie de protesta. Ay, amo. Hicieron por WhatsApp, hicieron una movida diciendo que querían que vuelva yo como su profesor, que no iban a seguir si yo no volvía como profesor. Y vos nomás tenés que pedir el triple de aumento. Claro, no, el problema es que ellos no lo sabían de antes y se llevaron una sorpresa. Claro. Pero obviamente es un halago para uno diciendo, che, qué bueno que me pidan así. Pero también hay que ponerse al otro lado y ser respetuoso con el docente que tenés al frente. Sí, por porque supuesto. el docente que está al frente ahora se siente mal diciendo, che, no le dieron ni siquiera la oportunidad de mostrar Claro, su la clase, clase su que puede dar, que performance, claro. quizá puede ser hasta 10 veces mejor que yo, o igual, o no, pero no le dieron ni siquiera la oportunidad de mostrarse, ¿entendés? Entonces Ay, a pero mí qué eso me lindo. sorprendió mucho. Fue algo que nunca me había pasado. O sea, sí me había pasado de conectar con alumnos, de llevarme bien, de seguir el contacto después. Incluso algunos vinieron después a Salta y me conocieron porque son de otras provincias. Sí. Entonces, pero eso de que hagan una protesta y literalmente no querían seguir cursando si no sería yo como profesor. O sea, Me parece muy es espectacular. un montón igual, ¿no? Que no quieran seguir cursando si yo no era el profesor. No, bueno, pero pasa. Es que, a ver, yo creo que vos hoy lo ves con otros ojos, con los ojos Sí. de docente y de Claro. adulto, responsable y todo. Pero cuando vos te pones en el papel de alumno, creo que a todos en algún momento nos pasa una cosa como esa. Digo, no me parece, viste, vos decís, es un montón. Sí. Sí, visto con tus ojos de docente. Claro, el problema de este es que lado quizás sí. con los ojos de alumno, yo no sé si es un montón, creo que no, que nos pasa a todos en algún Sí, momento. es humano también, imagino que es humano, ¿viste? Y obviamente después se resolvió de la mejor manera, los chicos entendieron cómo venía la dinámica. Y más adelante yo volví a ser profe de ellos en otro módulo, así que se quedaron tranquilos y no hubo ningún problema. Pero fue anecdótico y para mí sorprendente porque Claro. nunca me había pasado. Me parece Y espectacular. respecto a la otra pregunta que me hiciste, de quiénes fueron o quién fue mi profesor favorito, yo creo que hay uno que a mí me gustaba mucho, que no tenía nada que ver con lo que yo estaba estudiando. O sea, sí tenía que ver, pero no directamente, era de derecho. Nosotros en criminalística teníamos materias de lo nuestro y teníamos materias de derecho. De derecho, sí. Que el derecho es algo importante para nosotros, pero Claro. quizá no es lo trascendental. base, Exactamente. En cambio, había un profesor que era de Derecho Procesal Penal, que él era juez, no sé si seguirá siendo juez en Orán. ¿Quién? El doctor Silisque, Ah, sí. Omar Silisque. Bueno, él tiene un modo muy particular de dar la clase. Él se llegaba, lejos de acomodarse en su escritorio, con sus papeles, con su PowerPoint, y le agarraba una silla, se sentaba cerca nuestro, le daba vuelta a la silla y se sentaba como si fuese uno más de nosotros. Y nos decía, bueno chicos, yo les voy a explicar, y nos empezaba a contar las cosas con una cercanía que parecía que yo había estudiado Derecho toda la vida, porque todo Claro. lo que él me decía yo lo entendía, y yo no era el único que le gustaban sus clases, sino que él se daba el lujo de no tener ni siquiera que tomar lista, No, y porque que todo además- el mundo iba a su clase. Hay algo que está bueno para que la gente sepa. Digo, cuando vos empezás a estudiar la carrera de abogacía, no tenés
esa materia en los primeros años. En los primeros 2 años, procesal penal o procesal civil. Claro, son materias más avanzadas. Claro, entonces se supone que vos ya tenés una base de derecho, con lo cual, digo, que él a ustedes les haya hecho que les guste y que lo entiendan sin tener esa base de ciencias jurídicas, de derecho, es buenísimo. O sea, logró algo realmente muy, muy positivo. Sí, incluso en el examen, ya ves que yo fui a rendir el examen, el parcial, o sea, no había todavía finalizado la materia, y creo que era múltiple opción. Yo era chico todavía en realidad, y sentía que no había estudiado lo suficiente, y después cuando terminé de marcar todas las opciones, que había un montón que no me sabía la respuesta, me sentí mal por el profesor. O sea, dije, él que me enseñó tan bien, tanto, y yo que no estudié nada, ¿cómo le voy a entregar este examen así? ¿Entendés? O sea, es más, cuando le fui a entregar el examen, le digo, perdón, profe, creo que no me fue muy bien, ¿viste? Y capaz que con otro profe me sentía mal por mí porque iba a desaprobar. Claro, en este caso no me importaba si yo desaprobaba. O sea, sí me importaba si desaprobaba claramente, pero mi sentimiento primario o el prioritario fue, lo estoy decepcionando a mi profesor. La decepción de la persona que te enseñó. Sí, perdón, te fallé. Con tantas ganas. Mirá, qué hermoso. Sí, eso me pasó. Me encanta lo que contás, me parece muy lindo. Bueno, amigo, estamos en momento de hacer un pequeño cortecito, una pequeña tanda muy chiquitita, pero ínfima. Eso. Es simplemente para que venga Marcelo, se siente acá con nosotros y podamos charlar con él acerca de todo lo que tiene que ver con el rol del docente hoy por hoy, ¿no? En este episodio tan lindo que tenemos de Sin Guiones, del Instituto Leonardo da Vinci, con el que estamos desenmarañando y desentrañando distintos temas coyunturales que nos atraviesan, que nos interpelan, que nos gustan. Así que sumate a este podcast que episodio a episodio promete traerte distintas temáticas y que la vas a pasar muy bien, eso no tengo dudas. Ya volvemos. En Sin Guiones, este podcast del Instituto Da Vinci con mi compañero, mi coequiper aquí al lado mío, Dani Delfín. Yo soy Sole Moyano y hoy estamos tratando algo muy interesante que tiene que ver con el rol del docente en la actualidad. Y para ello hoy tenemos un invitado muy especial, se llama Marcelo Eber. Él es licenciado en criminalística y lleva más de 12 años de experiencia como perito en distintos lugares y además es profe del Instituto Leonardo da Vinci. Así que, sin más preámbulos, lo presento y lo saludo. Bienvenido, Marce, ¿cómo estás? Es un placer poder tenerte acá con nosotros para charlar de distintos temas, ¿no? En este caso, en particular, sobre el rol del docente en la actualidad. Sole, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Dani, también buenas tardes. Bueno, un saludo también a todos los seguidores y a los que van a ver el programa del Instituto Da Vinci. Me pareció muy original, ¿no? La idea de armar el programa Sin Guiones. El nombre también me gustó. Sos el primer invitado que tiene el programa. Sí. El primer invitado oficial. Exactamente, sos el primer invitado oficial. Así que sentite Susana Jiménez. Mira. Por algo será. Porque sos especial para nosotros y para los alumnos. Fuiste elegido para... Claro, por algo será, uno dice, ¿no? Pero no, bueno. El rol del docente es muy interesante el tema. Sí. Bien, también los escuché del otro lado, toda la primera parte del programa y bastante interesante la charla porque es un tema muy importante que hay que tocar hoy en día y también que surgió la idea del rol del alumno, ¿no? Porque claro. Sí, que eso tenemos que hablarlo, ¿no? Puede ser otro tema para otro episodio. Sí, tranquilamente puede serlo. Sí, totalmente. Definitivamente. Pero digo, ¿cómo lo ves vos hoy? Primero te voy a preguntar eso y después vamos a ir hablando un poco más acerca de vos. Pero digo, ¿cómo ves hoy el tema de esto, ¿no? Del rol del docente en la actualidad? ¿Qué percepción tenés al respecto de la docencia? Siendo docente además, ¿no? Claro, bueno, también, como bien decía Dani al principio del primer bloque, que él también es docente en varias capacitaciones de Da Vinci. Bueno, yo también estoy en varias capacitaciones. Y bueno, hemos confiado en el instituto para aportar nuestra parte, ¿no? La verdad que hoy en día el rol del docente es
es muy importante y considero que es una función de puente la que tiene que tener el me gusta esa palabra. profesor con la información. ¿Sí? Con la información. ¿Por qué? Y también, bueno, he venido pensando ya que me iban a hacer más o menos, aunque no había guión de esta pregunta, sabiendo el tema, ¿no? Es que esto es sin guiones. Esto es sin guiones, totalmente. Entonces, la directora del colegio de mi hija dijo el año pasado, antes que nosotros decidamos, o el anteaño pasado, perdón, antes de que decidamos inscribirla, el rol que va a tener todo lo que se viene, toda la tecnología, toda la inteligencia artificial hoy en día, claro, ¿no? En la educación. Entonces, nosotros, eso lo dijo, como te digo, la directora, que voy a citar ahora, tenemos que darle las herramientas. Y como vos bien decías, Sol, en el primer bloque, no necesitamos saber todo. No necesitamos prácticamente hoy no saber nada. Vos también lo decías, Dani. Sí. Hoy tenemos todo en la mano. Pagando una suscripción de algo, podés crear un logotipo, podés tener una inteligencia artificial más sofisticada. Bueno, nosotros estamos incorporando desde el año pasado y ya desde hace un tiempo atrás venimos trabajando con la IA en nuestro trabajo. Claro, en la parte pericial, decís vos. Sí, entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros como docentes vamos a tener que buscar la forma de que ese puente entre la información y el alumno sea en base a los programas, en base a la calidad de la información. Sí. O sea que hasta también vamos a tener que trabajar sobre la censura, ¿sí? Decirles, ojo con esto. Ojo con esta nueva IA que salió, que está trabajando mal en estos temas, y explicarles todas estas situaciones. Claro. Porque, y también, ¿qué te va a obligar? ¿Qué te obliga esto? Que eso era algo que no pasaba antes, ni por casualidad. No, olvídate. ¿Me entendés? Era muy... en realidad hoy es muy disruptivo todo lo que está pasando y nos tenemos que empezar a ayornar con eso también. Después quiero que me cuentes qué pensás de la inteligencia artificial, pero bueno, te dejo que retomes esto que nos estabas contando. Lo que te decía es que la situación de censura, ¿no? Te decía, va a haber cosas que vamos a tener que limitar. Sí. De decirles, esto... evítenlo, o bueno, nosotros tenemos este programa y hasta acá son los contenidos básicos que nosotros les estamos exigiendo. Claro. A partir de ahí, ustedes pueden investigar un poco más, ¿sí? Pueden irse un poco más, pero tengan cuidado hacia dónde se van también, ¿sí? Sí, me gusta mucho lo que estás diciendo. Eso no lo charlamos todavía en esta primera parte del episodio de hoy, pero es muy real lo que decís vos con respecto a... Claro, es que yo no estudié con inteligencia artificial, entonces para mí es raro pensarme estudiando con la IA, pero hoy todo el mundo la utiliza. ¿Y hasta qué momento o hasta qué punto el docente dice, bueno, hasta acá yo necesito que vos sepas esto y que es muy importante, y hasta acá podés ampliar o podés utilizarlo, podés jugar, entre comillas, si se quiere como término, para que te sirva para, no sé, una monografía o para alguna cuestión que tengas que presentar o para un práctico, pero entender también que la IA, que eso lo charlamos mucho con Dani en otro contexto, no es perfecta, se equivoca, y que si vos no sabes del tema, no podés saber si se está equivocando. Vos lo tomás como que es palabra santa y en realidad no. La inteligencia artificial es una herramienta, claro, como lo fue Google en su momento, y que vos la podés usar bien o como la podés lo fue usar mal. Bueno, fíjate que hace muchos años, cuando se inventó la calculadora, todos los docentes y los matemáticos de la época decían, no, la educación está arruinada. La calculadora viene a estupidizar a la gente porque ya nadie va a calcular manualmente y todo nos lo va a dar este aparatito mágico. Y se equivocaron. Y fíjate que no les permitían, mi papá me contaba que él no podía ir a clases con la calculadora. O sea, no existía eso. Bueno, no sé, nosotros cuando éramos chicos capaz que tampoco. Ya en el secundario sí. O claro. Por lo menos yo tuve muchas matemáticas distintas, de las cuales con ninguna fui feliz, pero a mí me dejaban usar la calculadora científica, claro, digamos. No es que pero no. Está relacionado al miedo que tienen las personas a lo nuevo. Es muy humano tenerle miedo a lo nuevo. Así como la gente que tenía miedo cuando recién salió la calculadora y decía, no, se va a estupidizar la gente, y no fue así.
usar la herramienta esa les permitió generar todavía más conocimiento más rápido, y es lo que pasa con la inteligencia artificial. La verdad es el desafío de cómo usarla éticamente a la inteligencia artificial. Pero es verdad que potenciar. a veces se mal utiliza. El otro día escuchaba una artista, no quiero ni nombrarla, en la televisión, No me que quemé. decía que mi psicólogo es ChatGPT. Dale. Claro, eso es un montón. O sea, Hay gente que sí que lo utiliza. Claro, ¿me entendés? Para esos O que fines. te dice, no, deja, ya lo resuelvo, lo hago con ChatGPT. Vos decís, bueno, no. O sea, está buenísimo que algunas cosas te puedan servir y que nos allanen el camino, a todos nos allanen el camino, pero no podés creer que todo se basa en eso. O sea, un médico estudia 10 años para ser médico. Claro. Vos no podés ponerle 3 síntomas, decirle que tomo y ya creer que sos médico porque la IA te dijo que, no sé, tenés dolor de panza y que te tomes una buscapina, ¿entendés? O sea, no funciona así, Claro. pero hay gente que lo malutiliza de esa manera, creyendo que ahora vos sos astronauta, psicólogo, ingeniero mecánico, médico y todo lo que quieras. ¿A vos, Marce, te pasó en el uso de tu profesión Tremendo, que te tire fruta a ChatGPT haciendo una pericia, por ejemplo, o consultándole para hacer una pericia? Sí, naturalmente. Claro. Naturalmente. Pero lo sabés porque Pero vos qué estás bueno, capacitado. Claro, qué bueno. Y por ahí entonces lo que vos planteabas, ¿no? Qué bueno, como te digo. Por ahí entonces lo que estaría bien es probar. Claro. En base a tus conocimientos, a ver qué es lo que te podría llegar a responder. Entonces ahí vos primero tenés que tener algún conocimiento previo del uso de la herramienta, inclusive preguntándole a la herramienta, como bien decía Dani, es una herramienta. ¿Cómo funcionas? No, mira, vos me tenés que decir este parámetro, me tenés que poner un rol, y ahí ya tenés todo, la directiva que vos vas a escribir o que le vas a dictar, o Claro, lo que los fuere. prompts que le vas poniendo, ¿no? Exacto. Te va guiando de cómo usarla mejor. Exacto. Entonces, de esta forma vamos probando. Entonces, como alumnos, ahí también vos tenés que tener en cuenta que después íbamos a las citas de abogados, de fallos que han habido en contra, porque el fallo no existía. Hubo noticias, que usaron ¿no? como De eso. jurisprudencia. Entonces, ¿me entendés qué grave que es? Lo que vos planteás está muy bueno. Totalmente. Entonces vos tenés que chequear la fuente. Hoy más Chequear la Algo que no fuente. hacen. Claro. ¿No? Digo, en No mi se toman carrera el como tiempo. periodista, la gente cada vez chequea menos las fuentes, ¿me entendés? No, Es como... hoy vos ves algo en la tele, en un video, perdón, la tele, la verdad que no tengo Sí, cable ¿no? hace 15 años. Imagínate, ¿no? Con mi edad no Visionario, porque tengo. Y más Sí. también, ¿no? Y más también. Porque hoy los chicos no ven televisión. Los adolescentes, Claro, no los existe. jóvenes no. Están no con existe. tabletas, con celulares. No, y es que ven programas, pero lo ven por YouTube. Es todo Por eso, grabado. y ven lo que ellos podcast, quieren. claro. Antes la tele era, vos prendías y buscabas. Era la tele, si le el pegabas. horario. Y si no lo veías en ese ¿Se horario, no acuerdan lo que veías había más. una revista que tenía las películas que iban a pasar en el claro, mes? sí. Entonces vos decías, bueno, mirá, el martes a las 20 van a pasar Chucky. Entonces yo voy a prender la tele para ver Chucky, la novia de Chucky. Y si no te lo perdías. Claro, No, sí, la ¿verdad? gente, la Iba a verdad que Blockbuster. no sabe lo que se está viviendo a nivel de la posibilidad y de la elección. Entonces tenemos que tener en cuenta todas estas cosas y desmenuzarlas de a poco. Entonces buscar las fuentes confiables, y a partir de las fuentes confiables es como vos Claro. estás en tu trabajo. Nosotros ya tenemos una base bibliográfica de muchos años. Yo, bueno, he tenido la posibilidad de ser coautor de libros. He escrito también el prefacio de 2 libros, uno del ABC de la cadena de custodia, de un libro de Perú del amigo Javier Reina de la Cruz. Sí, que le mandamos un Qué saludo si hermoso. está viendo esto. También el libro de psicología forense, sobre la autopsia psicológica para su aplicación en Bolivia, en el sistema procesal en Qué Bolivia, espectacular, Marce. para el doctor Navarro, que es un fiscal de allá. Entonces, yo no te digo que me siento una autoridad, pero para tener, digamos, para llegar a este tipo de cosas que te den reconocimiento, que te permitan participar, aunque sea de una manera pequeña, en el libro, o bueno, en el otro caso como coautor de los otros libros, vos has tenido un proceso de preparación.
Claro. Me he preparado también en los Estados Unidos en un curso presencial en la Universidad del Norte de la Florida de Jacksonville, en la IPTM, que es uno de los estándares científicos más importantes del mundo. Qué lindo. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Florida? 2 semanas. ¿Y el curso lo imparten en inglés y en español? Solo en inglés. Solo en inglés. Súper intensivo. Mirá vos, era qué todo bien. el día completo. Era durísimo. ¿Y vos ya hablabas inglés antes Sí. o te preparaste para...? No, ya tenía conocimiento. Qué bueno. El que no hablaba era el licenciado Párraga, que fue con vos. Pero él se fue preparando. Claro. Bastante tiempo ya venía preparándose. ¿Y tenían traductores o no? Da la casualidad, bueno, que uno de los instructores del curso era de Puerto Rico. Así que Claro, hablaba buenísimo. bien en español. Era, pero bueno, el curso dual. El para curso él. era en inglés, El claro, oficial claro. salía en inglés. No todos salían en inglés. Claro. Todos salían en inglés porque él era uno de los que podía hablar en español, pero el resto no, claro. Pero nos hablaba a nosotros afuera. Claro, en el nosotros curso no es en que decía, clase bueno, era todo en paren, inglés. que ahora les Éramos traduzco. 40 de los otros 38 hablaban todos en inglés. Che, pero qué lindo eso. ¿Y cómo se dio esa oportunidad? Yo sé que no estamos yendo de tema, pero me gustó. Se eligió, bueno, pero es como te decía, forma parte de la formación. Sí, claro. Entonces, Y eso no te lo da la inteligencia artificial. Quiero recalcarlo, por favor, porque la gente por ahí no lo entiende. Naturalmente, y bueno, hoy tenemos que también buscar la validación de todos los cursos que hacemos. También a nivel práctico, hoy tenemos que buscar en el alumno que aprenda a aprender. Que aprenda a aprender, me gusta mucho ese Para que concepto. no se achanche con la tecnología. Claro, porque antes vos necesariamente tenías que ir a una biblioteca, o si no ibas a una biblioteca, tenías que agarrar libros, sentarte, hojear, leer, resumir, resaltar y como entender cuál es el concepto principal de lo que estás leyendo. Pero para eso te tuviste que leer el libro. No es que tipo vos agarraste y dijiste, en la página 10 voy a resaltar estas 2 palabras. Hoy la inteligencia artificial te hace eso. Che, y ahora resumímelo más. Y resumímelo más. Y un poco más, Poquito porque más. quiero que quede en un renglón, ponele, no sé, en un párrafo. Y ok, lo hace. El problema es que vos no pasaste por todo ese proceso. Y de un libro de 50 hojas, solo leíste un párrafo y te quedaste con el párrafo. Y eso es peligroso. Claro, naturalmente, hablando de aprender a aprender, trabajar sobre los niños desde chicos en la lectura va a ser uno de los Desafío pilares más grande. fundamentales. Hay escuelas, colegios que están haciendo que los chicos no entren con el celular al curso. Claro. Antes no se podía, cuando llego a la secundaria Sí, no no. me dejaban usar el A mí celular. tampoco. Al que lo enganchaban usando el celular, lo sacaban. te lo A mí sacaban me y sacaban después el lo tenías celular. que venir a buscar tu mamá. O sea, Exactamente. ni siquiera te lo daban a vos. Yo Te no hablo sé hace qué era 15 el años. celular La secundaria no existían No. los celulares. yo soy un poquito más grande. Claro, que usted. no, yo sí, ya tenía celular con cámara, todo en el Claro. colegio. Sí. En el colegio me refiero, en la época en la que iba al colegio, pero no me dejaban llevarlo. Y me acuerdo Claro. que una vez, no sé qué Bueno, había pero las pasado. épocas Y mi cambiaron, papá, ¿no? claro, me tuvo que ir él A retirarlo. a retirar el teléfono y obviamente me retaron, imagínate. Hoy es normal que los Obviamente. chicos a los 7 años estén en, no sé, segundo grado con el celular en la mano y sacando fotos. Es re loco eso. La hija de un amigo va a la directora del colegio al que la iba a inscribir, y 5 años, y le preguntaron si la chica ya manejaba el celular. Como condición importante de que está, digamos, con acceso a la tecnología y Mirá vos. pero bueno, yo hasta a veces todo lo encuentro contraproducente, ¿no? Claro, obvio. Lamentablemente. Sí. Entonces, bueno, el uso responsable también de las herramientas va a ser fundamental. Claro. Ya lo es y para el seguirá aprendiz- siendo. Para el aprendizaje. Por lo menos en la realidad ahora. Y porque Sí. vamos a tener un avance más tremendo en la tecnología. Claro, lo que Por ejemplo, ese es el que tema, vos te está avanzando pongas muy unas rápido, ¿no? gafas Todo. De golpe está demasiado avanzando ya muy rápido en todo. Brutalmente rápido. Poner que vos te pongas unas gafas, estés acá y estés hablando con el que te está dictando el examen. Claro. Bueno, es que ¿Qué pasa. pasó? Con Encontraron haber la tener el forma. Ray-Ban. Ahora estoy Por eso. tirando marcas. Pero Pero- con los Ray-Ban podés hacerlo tranquilamente. Por eso, pero
cada vez va a ser más y más fácil. Viste que antes había una serie, yo la vi cuando era chica, que se llamaba Los Simuladores. Sí, sí. Y bueno, la mejor serie de Argentina. Sí, totalmente. Y simulaban ese tipo de cosas y vos decías, qué loco, mirá, que uno esté en el colegio ahí y se ponga unos lentes y tal cosa. Y hoy es una realidad. Es re loco, pero hoy es una realidad. La del examen, el examen lo sacan por una rejilla. Claro, exacto. Y lo cambian. Y hacen un ruido en la ventana, el profe se distrae, justo le hace muy buena. Tremendo. Es espectacular, vos te acordás mejor que yo. Pero digo, hoy es una realidad que los lentes existen. O sea, no es que están en Estados Unidos y no los podemos conseguir, están acá. Yo tengo muchos amigos que los tienen a esos anteojos, que los usan, no para los exámenes, ¿no? Claramente. Pero bueno, son una realidad. Entonces, ante esas cosas también nos tenemos que enfrentar y ayornar. Entender que la tecnología cada vez avanza más, que vino para quedarse desde todo punto de vista con estos avances tecnológicos que se están impartiendo y que todo te empieza a cambiar. La parte del alumno, de la educación, del sistema educativo, del docente, o sea, te encontrás con desafíos todos los días, que antes quizás el docente pasaba 10 o 20 años de una sola manera porque no habían esos picos tan rápidos de crecimiento o de irrupciones. Ni hablemos de la globalización. Claro. O sea, antes un tipo te enseñaba sobre Europa y era muy difícil que vos llegues a tener contacto con Europa, con gente que vivía en Europa, irte a Europa, ¿entendés? Ahora, no sé, te pueden explicar a través de una... O sea, están en clases y de repente, sí, ¿no? Pero te hacen una video, te dicen, chicos, bueno, hoy vamos a tener, no sé, a un español hablándonos desde tal lugar, desde Zaragoza, haciendo tal cosa, bla, 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 y hacen una videollamada y vos estás totalmente conectado en ese momento con un tipo que está en España, ¿entendés? Claro. Sí, sí, bueno, eso o sea, y antes era impensado eso. Era impensado totalmente. Claro. Era una locura, qué sé yo, pienso en mi papá cuando él iba a clases, ¿me entendés? Claro. O mi mamá cuando iban a clases en el colegio, no existía... Impensado lo que claro, lo que hay de hoy. Casualidad había teléfono y no todo el mundo habrá tenido teléfono de línea en ese momento. No estamos hablando de celular, estamos hablando de teléfono fijo. O sea, imagínate vos que para un docente decirles, che, la experiencia más loca debe haber sido llevarlo a una granja, me imagino yo. La granja. Claro. La fábrica de dulce de leche. Claro. Yo fui a la granja con mi hija. Bueno, pero eso sí, y es lindo y no es que hay que sacarlo, pero yo me refiero que... No, vale. Que eso debe haber sido la experiencia más increíble. Ya viviste la experiencia. Con la edad de mi niña. ¿Te gustó ir a la granja? Marce, ¿no? y relacionado a la educación no formal de Da Vinci y a las clases online, vos tenés la posibilidad de ser docente presencialmente y también de manera online. ¿Qué beneficio le ves al rol del docente teniendo la herramienta online de poder llegar a cualquier persona? Y bueno, de llegar a cualquier persona es algo que no tiene dimensiones inconmensurables, realmente no se puede medir, pero vamos a buscar datos. Por ejemplo, uno de los cursos que dictamos es el de perito en vehículos siniestrados, ¿sí? Diplomatura superior. Y después tenemos el de investigación ahora en vehículo automotor, ¿sí? Ah, qué bien eso. Esas formaciones, por ejemplo, uno va entrando en contacto con los alumnos, como contabas lo que te pasó, que bueno, es muy gracioso. Sí, ¿te enteraste vos de esa, no? De la huelga que se hizo. El del módulo 2 era yo. Uy, ¿en serio? Ay, no me digas, me muero. No, mentira, yo era del 5. Oh, Dios, pobre Marcelo. No fuiste vos. Y bueno, cuestión que les decía, uno va entrando en contacto con... sí me acuerdo, terminando la respuesta esa. Ahora, uno va teniendo este feedback que vos también comentabas al principio con los alumnos, y estamos también en los grupos, y después que termina la diplomatura, nosotros con el licenciado Ferrero, por ejemplo, que también es otro de los docentes, armamos grupos de WhatsApp con los que llegaron a terminar y seguimos en contacto. Entonces toda la información a nosotros nos llega por LinkedIn, por distintas plataformas o bueno, otros operadores que nos avisan o nos piden personal. Tipo propuestas laborales, decís. Claro, seguimos en contacto. Entonces con esto nos vamos
vamos teniendo conocimiento de qué hacen cuando terminan, ¿sí? Claro. Por ejemplo, uno entró en la municipalidad lo que es inspección de vehículos, ¿sí? Otro está haciendo informes en la policía judicial y así. Todos estos son alumnos de los cursos de Instituto Da Vinci. Da Vinci. Otros que, bueno, hay mucha gente que venía en la praxis de idoneidad o solo el conocimiento porque son administrativos y después van queriendo mejorar, subir de nivel un poco. Claro. Y vienen y hacen estos cursos y les suma un montón. Eso también nos vamos enterando y está muy bueno porque nos dicen, profe, ahora estamos aplicando lo que nos enseñó así y volviendo a lo de aprender. Entonces esas herramientas, que eso es lo más valioso que tiene por ahí lo online, sí. Son más de uno. Seguro, por supuesto. Una de ellas es la posibilidad de verlo un montón de veces a la clase. Claro. O sea que yo quedaba con la cabeza enloquecida en el buen sentido, porque dije, qué buena clase, como vos mencionabas con el doctor Silis, que a mí me pasó con el doctor Casabela. Mirá, también en derecho entonces. Me pasó tenerlo el autor del Código Procesal Penal, ¿sí? El doctor, ahora no me va a salir el nombre. Víctor René Martínez. Gracias. Bueno, un genio, Martín. Que en paz descanse. Correcto. Entonces, qué lindo hubiese sido decir, bueno, quiero, vas al código, lo lees y decís, che, ¿qué decía el profe de esto? Vos tenés una clase de especial, de Derecho Procesal Penal especial, donde te va explicando todo eso. Y vos decís, qué lindo volverla a ver. Qué lindo tienen esa posibilidad. Claro, inmortalizado para siempre. Claro, que antes no existía eso. Otra de lo que te digo, hay gente que está laburando y que no puede cursar a la mañana como exige la universidad. Sí, o trabaja o tiene una responsabilidad o no puede o le surgió una emergencia. Presencial, ¿me entendés? Claro. Tal cual. Entonces, eso es otro de las grandes ventajas que tiene. Y después, bueno, podés ver cómo lo hace el proceso y repetirlo un montón de veces. Pero aparte, Marce, también lo que pasa hoy es que, como justamente esto que estamos haciendo, este podcast, hoy la manera de consumir la información, de informarte, de capacitarte, de aprender, es con el on demand, ¿no? O sea, de esta forma de decir, bueno, nada, estoy cocinando y pongo el podcast y lo escucho, o pongo la clase, o estoy, no sé, en la bicicleta, o estoy manejando, o estoy haciendo distintas actividades, porque somos recontra multitasking todos, ¿no? En este mundo globalizado. Tremendo. Sí. Podríamos hablar de eso también, ¿no? Y de la ansiedad que te lleva a eso. Sí, claro. Peligroso. Y también de que uno nunca termina de hacer todo bien porque no podemos vivir en el multitasking. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que digo es que es una manera de consumirlo de otra forma. Por eso creo que hoy la posibilidad de tener este instituto como lo es Da Vinci, con este tipo de clases asincrónicas y todo lo que vos estás mencionando, realmente se suma a esto de el rol del docente en la actualidad, que es completamente distinto, el rol del alumno en la actualidad, que es completamente distinto, y ahí también está este desafío que yo hablaba al inicio de saber entender a la audiencia a la que te dirigís, ¿no? Porque si vos también, cuando vas a dar las clases, te pones a pensar que esto después lo pueden escuchar grabado, tu chipeo es diferente, siento yo, ¿no? A la hora de hacerlo. No te digo completamente, pero ya hasta lo tomás como un parámetro más, ¿me entendés? A la hora de preparar la clase, sabiendo que esto después lo van a escuchar en cualquier otro momento. Que no se muere en la clase en vivo de esas, no sé, 50 personas que estén conectadas. No muere ahí. Y vos te tenés que preparar en consecuencia para dar lo mejor de vos como si estuvieran ahí presentes. Porque claro, es todo un tema. Llegar a la situación de decir, tengo que dar clases, sí, te tenés que chipear naturalmente de una forma muy particular. Sí. Claro. Ya no podés venir de mala gana como lo que vos contabas, como la trataron a esa chica. Sí, eso, para aporte ahí, la verdad que duele porque son los que desaniman, son los que desalientan, son los que hacen que después cuando vos, alguien tiene una pregunta, sí, todo el mundo se corra para atrás. Vos decís, qué buena clase que di. Y por ahí no es tal.
No, la clase. claro. Sí. Pero, o por ahí vos necesitas en el feedback que se produzca la pregunta, o vos la tenés ideada para que te la pregunten y continuar o darle continuidad a algo. Claro. Pero aparte no llega la pregunta. Y nunca llegan las preguntas. Ni Entonces, ninguna pregunta. Y pasa Yo algo. lo que les digo a los chicos es, no hay ni correctos ni incorrectos. Claro. Y después le hago una broma de que le voy a bajar 2 puntos. Pero En realidad No, le bajas pero- 3. le bajo 3. Pero ¿sabe lo que pasa también? Es que eso, si eso pasó en el ámbito público, digo, en medio de toda la clase, imagínate lo que puede llegar a suceder cuando uno se acerca a un costado, cuando terminó la clase o antes de que empiece la clase, a hablarle al profesor, porque naturalmente hay mucha gente que es vergonzosa y no le gusta hablar en público, le da mucho miedo, Claro, lo son más intimida. introvertidos. Exactamente, y eso es muy normal, es más común de lo que se ve en realidad. Ni te le acercás al profesor. No, pero imagínate cuántas veces habrá pasado de chicas y de chicos que se le han acercado al profesor y que el profesor les contestó así de manera privada. Peor, porque encima ni siquiera es que hay testigos de eso que sucedió. Acá había 50 personas en las cuales estaba Claro. yo, y después de mucho tiempo hoy analizo con los ojos de esta Sole y de esta actualidad y de esta coyuntura por la cual atravesamos, y digo, qué locura lo que pasó en ese momento y qué mal que estuvo Es desde todo punto de vista. Es triste, como te decía. Y como decía también, desalienta, etcétera. A Sí, ver, claro. también vos tenés en lo público, me ha tocado la posibilidad de estudiar en universidad pública, tanto como privada como en el exterior. Sí. Y vos tenés en la universidad pública, en las materias de bioquímica, vos tenés teoría, tenés clases de práctica, Sí. tenés clases de laboratorio. Claro. Hay una cosita extra que por los que van a la universidad privada probablemente no conozcan, que es la clase de consulta. ¿Sí? Porque el profe Claro, tiene un lugar. no tenemos clase, claro, es verdad. En la UNSA sí había espacios dedicados para la Yo Porque fui a la una católica y universidad no. Era el pública. profe en la oficinita, digamos, pero esas eran las clases de consulta. Bueno, por eso. Qué bueno lo que cuentan, es verdad. Tremendo Porque eso, los sí. profes tienen su propia cátedra, o en el mismo laboratorio, por ahí te recibían, etcétera. Va a tener un espacio físico y van a tener un horario dedicado a la clase de consulta. Si Claro. este tipo te trata así delante de todo, imagínate como bien, Claro. No bien van vos nunca a decías en preguntarle. privado, no me le acerco. No. Pero ni por casualidad, claro. Exacto. No, tremendo. Bueno, Marce, se nos está terminando el programa, increíblemente. Se nos hizo muy Se cortito. pasó Pasó rápido volando, el sí. tiempo. Pero hay algo que sí está muy bueno para los que están del otro lado y que nos están escuchando con tanto cariño y con tanta atención, es que no es la única vez que va a venir Marce. Espero que te haya gustado y que te sientas cómodo, pero espero que vuelvas, Sí, porque vamos a seguir estamos tratando. comprometiendo, Marce, para que en algún momento vuelvas. Sí. Por supuesto. Porque además es muy lindo escucharte, sabes mucho y nos quedaron muchísimas preguntas para desarrollar y viste que un tema se abre como un abanico y que vas entrando por un montón de otras aristas y la verdad que eso es hermoso, pero fue muy, muy lindo tenerte acá. Yo siento que fue muy corto, para mí me quedó como la mitad del programa para todavía seguir preguntándote y analizando. Interesante porque, bueno, hemos desarrollado bastantes cosas, Sole. La verdad, me gustó mucho el formato, la forma. Ay, qué lindo. El primer bloque también me gustó mucho. Puede haber parecido que no los estaba escuchando, pero ahí atrás también se los ve en las pantallas. Ah, claro. Por ahí me tapa ahí Dani, no me veía del otro Claro. lado. Para Sí, los sí, que sí. no saben, en el estudio, bueno, vos estás atrás y, Claro. y no se ve bien el que conduce al que está del otro lado. Si hay Claro. más personas, Claro, claro. con más razón no se van a ver. Entonces, sí, cuando quieran yo me vengo. Les agradezco entonces la invitación y bueno, a disposición. No, es un placer haberlo tenido. Dani, fue hermoso el episodio de hoy, me encantó poder tenerlo a Marcelo Eber, el licenciado en criminalística que nos estuvo acompañando hoy y que además muchos de ustedes que están del otro lado y que son alumnos del Instituto Da Vinci seguramente lo conocerán o lo van a conocer en algún momento, pero me encantó poder desarrollar todo esto. Creo que nos quedó muy corto. Yo creo que tenemos que empezar a pensar en hacer programas, no solo en vivo, sino más largos. Sí, la verdad que quedó corto. Yo también quiero agradecerte, Marce, que además de ser un excelente profesional, siempre te lo digo, sos una gran persona y todas las personas que te conocen, tus alumnos, saben que sos súper brindado a ellos y que siempre quedas a disposición. Así que te quiero agradecer
públicamente por eso, que siempre te lo hago también en privado, pero te admiro y te quiero un montón. Ay, qué lindo, me gustó mucho. No voy a llorar porque tengo fuerte entrenamiento en evitar esto en público. Gracias, Dani, yo también te quiero un montón. Me encantó, me encantó. Bueno, ¿tenés algo más para cerrar, amigo? Decirle a todas las personas que hoy son Sí. alumnos que quizá en algún momento les va a tocar estar al lado del docente, así que prioricen ser un buen alumno, que es el camino para ser un buen docente, que tampoco hay un manual para ser buen docente. Pido disculpas si alguna vez he cometido un error en clase. Quiero que también tengan estas disculpas mías como de aquel profesor que en algún momento con ustedes cometió un error, que se mandó una macana, que les respondió mal, que los miró mal, y que lo entiendan porque es humano, pero que no les impida seguir avanzando y que lo tomen como un punto de partida para ustedes ser mejores docentes el día de mañana. Tal cual. Bueno, será hasta el próximo episodio acá en esto que hemos dado por llamar Sin Guiones del Instituto Da Vinci.